Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill. En esta ocasión vamos a aclarar qué son los prejuicios y los estereotipos. Tomaremos como referencia a Gordon Allport, quien fue un psicólogo social que aportó muchísimo con sus investigaciones y que nos va a servir para aclarar un par de cosas y vamos a ver qué consecuencias tienen los prejuicios y los estereotipos. Sin más, comencemos. Los prejuicios y estereotipos son mentalidades dañinas que pueden tener graves consecuencias para las personas y la sociedad en conjunto. Estos prejuicios a menudo conducen a la discriminación e incluso pueden resaltar en violencia y persecución. El prejuicio se refiere a las actitudes y sentimientos que las personas tienen hacia un grupo, individuo en particular, a menudo basados en estereotipos. Estas actitudes pueden ser positivas o negativas, pero generalmente se basan en información incompleta o incorrecta. Por ejemplo, las personas tienden a tener prejuicios y estereotipos de otras personas por diferencias raciales, o porque creen en una religión, porque se ha escuchado bastantes rumores, se han formado prejuicios y a la vez estereotipos sobre razas o sobre religión. Lo que le concierne a este canal es por supuesto el comportamiento y naturaleza femenina. Y hemos visto por supuesto muchísimos videos que nos corroboran la existencia de la hipergamia. Sin embargo, hay muchos prejuicios y estereotipos que se forman por la información incompleta o la interpretación errónea de ciertos videos, como por ejemplo creer que todas las mujeres pueden ser narcisistas o que pueden ser todas unas psicópatas. Para entenderlo mejor, veamos este fragmento de video de Padre de Familia. Patrullaremos las fronteras para que la ciudad esté más limpia que una peli porno judía. Tengo 4 edificios de apartamentos. Tengo aire acondicionado. Y dispongo de un buen plan de pensiones. Tarde o temprano tendremos que follar. Los estereotipos, por otro lado, son creencias demasiado simplificadas sobre un grupo particular de personas. Estas creencias a menudo se basan en algunas características percibidas del grupo y a menudo son negativas. Por ejemplo, el estereotipo de que todos los asiáticos son buenos en matemáticas. No solo es falso, sino que también conllevan a tener prejuicios, estereotipos y actitudes negativas con respecto a esta misma forma de pensar. Adelante. Calcula. Los prejuicios y estereotipos pueden tener graves consecuencias para las personas y la sociedad en su conjunto. Cuando las personas actúan sobre la base de sus prejuicios, pueden conducir a la discriminación. Todas las mujeres son unas hipérgamas. Todas son psicópatas. ¡Ayuda! Ya basta con esto. La discriminación puede tener un profundo impacto en la vida de las personas a las que se dirigen y puede adoptar muchas formas, incluido el trato desigual en el lugar de trabajo, la segregación en la vivienda o incluso la violencia. En el libro de la naturaleza del prejuicio, Gordon Allport argumenta que el prejuicio es un comportamiento aprendido que está influenciado por una variedad de factores, que incluyen la crianza, la educación y las experiencias personales. Es por eso que algunos creadores de contenido, sin tener en cuenta la teoría y solamente su experiencia, podrían caer en algunos prejuicios. Allport también enfatiza en el papel de las normas sociales en la formación de prejuicios y estereotipos, ya que las personas a menudo se ajustan a las creencias y actitudes de sus compañeros. Otra autora que ha escrito extensamente sobre prejuicios y estereotipos es Jane Elliott, quien es una entrenadora de diversidad conocida por su ejercicio Ojos Azules, Ojos Marrones, que está diseñado para demostrar los efectos de la discriminación. En su trabajo, Elliott argumenta que el prejuicio es un comportamiento aprendido que se puede desaprender a través de la educación y la conciencia. Es precisamente lo que hace este canal, Escuela Red Pill, la escuela que no tuviste. En general, los prejuicios y estereotipos son mentalidades dañinas que pueden tener graves consecuencias para las personas y la sociedad en conjunto. Es importante trabajar en los prejuicios y estereotipos que se forman porque podrían tener graves consecuencias en tu salud mental, como por ejemplo distorsiones cognitivas, como el catastrofismo, pensamiento polarizado, visión de túnel, etc. Son distorsiones cognitivas de las que habla el psicólogo cognitivo Aaron Beck. Pueden buscar la información si es de su agrado. En este mismo sentido, los prejuicios y los estereotipos son creencias y juicios apresurados que hacemos sobre las personas o grupos basándonos en características superficiales o estereotipos culturales. Estos términos suelen usarse de manera intercambiable, pero tienen diferencias sutiles. Los prejuicios son actitudes negativas hacia un grupo o individuo, basándonos en información incompleta o falsa.
causa, mientras que los estereotipos son generalizaciones excesivas sobre un grupo basándonos en características superficiales. Por eso es importante entender bien qué es la hipergamia, porque si solamente tienes la opinión de algunos creadores sin fundamentos teóricos o científicos, vas a caer en ese prejuicio y estereotipo de que todas son unas hipérgamas o de que todas son unas interesadas. No estoy justificando el comportamiento de algunas féminas, pero sí lo que me interesa es tu salud mental, o que formes el estereotipo o el prejuicio de porque pasaste por una mala relación todas van a ser así. Es decir, tus relaciones. Las relaciones de pareja también requieren de trabajo en ti mismo, a nivel de salud mental y por supuesto proyecto de vida. Así que mucho cuidado con la información que entra. Por ejemplo, hay mucha información tergiversada de la misma Red Pill, de la Black Pill y de otros movimientos. Así que es importante contrastar esta información recabando, buscando tú mismo y no sacando conclusiones a la ligera. Según Gordon Allport, los prejuicios tienen 3 componentes: afectivo, cognitivo y comportamental. El componente afectivo es la emoción negativa que sentimos hacia un grupo o individuo. El componente cognitivo es la creencia o estereotipo que tenemos sobre ellos. Y el componente comportamental es la acción que tomamos en consecuencia. Si te lo pongo en un ejemplo, cuando te enteras de la Red Pill y pasas por la Red Pill Rage o la rabia de la píldora roja, vas a sentir odio o tristeza. Ese sería el componente afectivo. Al enterarte, por supuesto, de la existencia de la hipergamia y de que no te van a querer de forma incondicional. El componente cognitivo es aquella creencia que formas a partir de conocer esta verdad. Es decir, que todas son unas hipérgamas, que todas son unas hibridofílicas o que todas son unas psicópatas. Eso sería el componente cognitivo. O más bien dicho, una distorsión cognitiva que se forma. Con distorsión me refiero a una mala interpretación de la realidad. Por ejemplo, el mismo Rollo Tomassi en su libro ha dicho que él no es psicólogo, ni sociólogo, ni nada. Simplemente está hablando desde su experiencia. Al menos en su primer libro no hace ninguna cita textual ni hace una referencia a la investigación acerca de la hipergamia del psicólogo evolucionista David Bass. Lo que estoy queriendo decir con todo esto es que, si bien es importante tener en cuenta el punto de vista de Rollo Tomassi, también es importante recabar la información, contrastarla, buscar información verídica para que no se te forme un prejuicio o un estereotipo y a su vez una distorsión cognitiva. Que la píldora roja se trata de salir de esa Matrix y no de que formes una realidad tergiversada y que sigas formando parte de esa misma Matrix. Volviendo al ejemplo, el componente comportamental será el rechazo o la conducta evitativa que tendrás hacia las féminas por ese mismo prejuicio que se te ha formado anteriormente al conocer la verdad de la Red Pill. Los prejuicios y los estereotipos pueden tener graves consecuencias en términos de discriminación y violencia. Por ejemplo, el sociólogo Philip Zimbardo argumenta en su libro The Lucifer Effect o el efecto de Lucifer que la situación y las expectativas de los demás pueden llevar a personas normales a comportamientos inmorales, como ocurrió en el famoso experimento de la prisión de Stanford, en el que se estudió la influencia de roles de guardia y prisionero en la violencia y la opresión. De esto hay una película, si no quieres leerte el experimento o la investigación del autor anteriormente mencionado, la película se llama El Experimento. Y ahí puedes ver detalladamente cómo se generan todos estos estereotipos a través del cambio de roles. Una película recomendada, es buena. En este mismo sentido, los prejuicios y los estereotipos pueden actuar como lentes a través de los cuales vemos y juzgamos a las personas y pueden llevar a comportamientos inapropiados hacia ellas. Es decir, que si consumiste la píldora roja y estás cayendo en prejuicios y estereotipos, realmente no estás viendo la realidad del asunto, sino dejándote llevar por esas emociones que forman parte del componente afectivo, es decir, por aquellos prejuicios y estereotipos que se forman en tu cabeza. Para combatir los prejuicios y los estereotipos es importante ser consciente de nuestras propias actitudes y creencias y tratar de entender a las demás personas sin prejuicios. Según el psicólogo social Martin Luther King Jr., el odio no puede ser vencido con odio. También podemos tomar medidas para exponernos a más puntos de vista y personas de diferentes grupos, buscar oportunidades para entender sobre otras culturas y formas de vida. En conclusión, ten cuidado con la información que entra o con la información que lees, porque se te puede formar un prejuicio, un estereotipo y a su vez una distorsión cognitiva, y esto a su vez puede agravarse para un posible síntoma y como resultado o consecuencia un trastorno. De eso se trata este canal. Por otra parte, este canal te brinda algunas herramientas y fuentes para que tú mismo recabes la información. Te dejaré las fuentes ancladas en el comentario fijado de este mismo video. Mi interés personal y mi objetivo es que tu salud mental esté bien, darte información verídica y que no tengas rabia por un prejuicio.
Si estás pasando por una mala situación o crees que tienes un prejuicio o una distorsión cognitiva, no dudes en escribirme a través de Instagram. Así podría ayudarte con una consulta, una mentoría o un proceso terapéutico si es de tu interés. Así que hemos llegado al final de este video y si te ha gustado, si te ha aportado valor, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Así te enteras de todo el contenido que está por salir. Mi nombre es Juan López, soy un psicólogo aportando a la comunidad de Red Pill y nos vemos en un próximo video. Cambio y corto.